Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de Kerem Bürsin. Como ven, el título del vídeo de hoy es bastante revelador: Kerem y su nueva pareja, adiós Hande, nuevo amor revelado. Y sí, amigos, lo que están pensando es muy probablemente correcto. Parece que el corazón de nuestro querido Kerem Bürsin ha vuelto a latir con fuerza, y esta vez, todo apunta a que ha encontrado un nuevo amor, marcando un antes y un después, al menos en lo que respecta a su relación anterior con Hande Erçel. Sabemos que esta noticia ha generado mucha expectativa y curiosidad, y por eso estamos aquí, para desgranar todos los detalles, especulaciones y confirmaciones que han surgido al respecto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a adentrarnos en este fascinante drama romántico que tiene a todos con la boca abierta. Y antes de que empecemos, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y actualizaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Bueno, entremos de lleno en el meollo del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos trascendió la pantalla y se convirtió en una relación que conquistó a millones de fans. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas y la evidente conexión que compartían generaron un fervor que pocos romances de celebridades logran alcanzar. Era una pareja de ensueño para muchos, la materialización de ese amor que todos desean ver en la pantalla y que, con suerte, se traslada a la vida real. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la manera en que se apoyaban mutuamente en eventos y entrevistas, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las relaciones tienen sus altibajos, y tras un tiempo de amor, se confirmó la ruptura entre Kerem y Hande. Fue un momento agridulce para muchos, ya que a pesar de la tristeza por el fin de la pareja, siempre prevaleció el cariño y el respeto hacia ambos por parte de sus seguidores. Se habló de caminos diferentes, de prioridades personales, y la verdad es que ambos, hasta donde se sabe públicamente, han mantenido una actitud madura y respetuosa ante la separación. Nunca hubo escándalos ni declaraciones hirientes, solo una despedida silenciosa que, si bien decepcionó a algunos, demostró la madurez y el profesionalismo de ambos. Es importante recordar este aspecto porque sienta las bases para comprender la posible evolución de Kerem en sus relaciones futuras. Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde entonces? Pues bien, la vida amorosa de figuras públicas siempre está bajo el microscopio, y Kerem Bürsin no es la excepción. Tras su ruptura con Hande ha habido diversos rumores y especulaciones, algunas más fundamentadas que otras, pero nada que se haya consolidado o confirmado de manera oficial. Su vida privada, como la de cualquier persona, es suya, pero el público que le ha seguido fielmente durante tantos años siempre está ávido de noticias sobre su bienestar, y la vida amorosa ocupa un lugar destacado. Hemos visto a Kerem enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos, viajando y disfrutando de su tiempo libre. Sin embargo, esa pregunta persistente sobre si había alguien especial en su vida, siempre flotaba en el aire. Hasta ahora. Las últimas semanas han sido un torbellino de información y se están empezando a atar cabos sueltos que apuntan firmemente hacia un nuevo romance en la vida de Kerem. Y la protagonista de estas nuevas historias de amor, o al menos la que se rumorea con más fuerza y con más indicios sólidos, es una persona que quizás no todos esperaban, pero que sin duda ha capturado la atención del actor de una manera muy especial. Hablamos de nada más y nada menos que de Elif Yilmaz. Sí, han oído bien. Los rumores apuntan a que Kerem Bürsin estaría saliendo con Elif Yilmaz. El nombre ha empezado a sonar con fuerza en los círculos del espectáculo y en las redes sociales, y la evidencia, aunque aún no oficial, es cada vez más difícil de ignorar. ¿Y quién es Elif Yilmaz? Bueno, para quienes no la conozcan, Elif es una talentosa y hermosa joven que también se mueve en el ámbito artístico, aunque quizás con un perfil un poco más reservado y discreto que el de Kerem o Hande. Se dice que Elif es diseñadora de moda, una profesión que sin duda tiene mucho de creatividad, sensibilidad y un ojo para la estética, cualidades que seguro Kerem admira y con las que puede conectar profundamente. El mundo del diseño de moda comparte muchas similitudes con el cine y la televisión,
ambas son formas de expresión artística que buscan comunicar ideas, emociones y crear experiencias. Las primeras pistas sobre este posible romance surgieron hace unos meses, de manera sutil. Se les empezó a ver en eventos sociales similares en la misma ciudad, coincidiendo en ciertos círculos, lo que en un principio podría achacarse a la casualidad. Sin embargo, la frecuencia de estas coincidencias y la forma en que se fueron dando, empezaron a alimentar las especulaciones. Luego, de manera más discreta, se dejaron ver juntos en algunas ocasiones, evitando las cámaras pero captados por la mirada atenta de algunos fans o de medios de comunicación más sigilosos, alimentando aún más las especulaciones. No hubo un anuncio público ni fotos posadas, sino más bien la sensación de que algo estaba floreciendo en privado. Lo interesante de esta nueva relación es la forma en que ha ido evolucionando, y cómo contrasta con la forma en que se conoció su relación anterior. A diferencia de la relación con Ande, que fue muy pública desde el principio, casi desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de rodaje, la conexión con Elif parece haberse gestado de una manera más privada, con un crecimiento más pausado y, quizás, más íntimo. Esto podría indicar que Kerem busca ahora una etapa diferente en su vida sentimental, una donde la discreción y la profundidad de la relación primen sobre la exposición mediática. Es posible que tras la intensa atención que generó su romance anterior, Kerem haya decidido proteger esta nueva faceta de su vida, permitiendo que la relación se desarrolle en un ambiente de mayor calma y normalidad, lejos del escrutinio constante. Las fotos que han empezado a circular en las últimas semanas, tomadas por paparazzis que, como siempre, buscan la primicia, muestran a Kerem y Elif en momentos cotidianos, compartiendo tiempo juntos, riendo, conversando de manera relajada, y transmitiendo una conexión genuina. No son posados estudiados para las revistas, son instantes capturados de la vida real, y eso a menudo habla más que cualquier declaración oficial. Se les ha visto paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas en restaurantes con encanto, e incluso compartiendo momentos con amigos cercanos, tanto de Kerem como de Elif. Estas apariciones conjuntas con el círculo íntimo sugieren que la relación no es algo pasajero, sino que está siendo integrada en sus vidas de forma más significativa, que hay un entendimiento y una aceptación mutua por parte de las personas importantes en sus vidas. Por supuesto, como siempre en estos casos, la confirmación oficial por parte de los protagonistas es lo que todos esperamos, lo que pondría fin a toda especulación y brindaría una certeza a los fans. Sin embargo, la acumulación de pruebas y las fuentes cercanas a Kerem y Elif que han empezado a filtrar detalles a la prensa, parecen indicar con una fuerza considerable que esta vez es en serio. Los gestos capturados en las imágenes, las miradas que se intercambian, la complicidad que se percibe incluso en una instantánea, y los pequeños detalles que van saliendo a la luz a través de informaciones de conocidos y allegados, todo converge hacia la idea de que Kerem Bürsin ha encontrado de nuevo el amor. Y es emocionante verle feliz, ¿verdad? Después de todo, el público que le sigue le tiene un gran aprecio y, más allá de ser admiradores de su trabajo, desean verlo realizado tanto en su carrera como en su vida personal. La felicidad de un artista suele reflejarse en su obra, y ver a Kerem radiante y en paz con su vida privada es algo que sus seguidores celebran. Uno de los aspectos más interesantes de este nuevo capítulo en la vida de Kerem es cómo contrasta con su pasada relación. La conexión con Ande fue explosiva, mediática, casi un cuento de hadas moderno que cautivó al público. La relación con Elif, al menos por ahora y por lo que se percibe, parece ser más terrenal, más íntima, más enfocada en la conexión personal y menos en la proyección pública. Esto podría reflejar una evolución en las prioridades de Kerem, una búsqueda de una relación más sólida y estable, alejada del escrutinio constante al que están sometidos los famosos. Tal vez después de la intensa atención que generó su romance con Ande, Kerem prefiera proteger esta nueva etapa, permitiendo que la relación florezca en un ambiente de mayor tranquilidad y sin presiones externas. Es un deseo natural de proteger algo valioso y hacerlo crecer de forma orgánica. Además, la elección de Elif Yilmaz como su posible nueva pareja también es significativa. Si bien Kerem ha tenido relaciones con actrices y figuras del mundo del espectáculo, lo que implica una familiaridad con ese entorno, Elif proviene de un ámbito ligeramente diferente, el del diseño. Esto podría indicar que Kerem se siente atraído por personas con diferentes perspectivas que le aporten nuevas visiones, que le ofrezcan un escape del mundo que él conoce tan bien y que compartan esa chispa creativa que parece caracterizarle. La moda y el cine, como mencionamos, comparten muchas similitudes. Ambas son formas de expresión artística,
y es fácil imaginar cómo un diseñador y un actor podrían conectar a través de la apreciación por la estética, la narrativa, la construcción de personajes y la creación de mundos. Podrían inspirarse mutuamente en sus respectivas profesiones. Es importante recordar, queridos amigos, que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Las revistas, las redes sociales y los portales de noticias viven de las primicias y, a veces, estas son más especulaciones que hechos confirmados. Sin embargo, hay rumores que se sienten más sólidos que otros, que tienen un peso específico basado en la evidencia, en la constancia de las apariciones y en el testimonio de fuentes cercanas. La información que rodea a Kerem y Elif tiene ese tinte de veracidad. Las fuentes, los avistamientos repetidos, la evolución de la discreción a la aparente confianza mutua, todo sugiere que estamos ante una nueva historia de amor que va más allá de una simple amistad o coincidencia. Y aunque no tengamos una declaración oficial con un gran anuncio y fuegos artificiales, a veces las señales son tan claras, tan potentes, que no necesitan palabras. La felicidad en el rostro de una persona, esa chispa en la mirada que se transmite en las fotos, a menudo es la mejor confirmación. Por otro lado, este es un recordatorio para todos nosotros de que la vida de las celebridades, aunque parezca sacada de una película o de un cuento de hadas, también está llena de altibajos, de momentos de conexión intensa y de momentos de separación necesaria. Son seres humanos con sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propios caminos. Y es fundamental que como fans, que como seguidores que les apoyamos y admiramos, apoyemos sus decisiones, les demos espacio para que vivan sus vidas tal y como ellos desean y sobre todo, respetemos su privacidad. Si Kerem ha encontrado la felicidad con Elif, es maravilloso. Lo importante es que ambos estén bien, que se sientan felices y que estén construyendo algo bonito juntos, sea lo que sea que eso signifique para ellos. Nuestro papel es desearles lo mejor y celebrar sus alegrías. Así que, en resumen, lo que hemos visto y analizado hoy es la posible confirmación de un nuevo romance en la vida de Kerem Bürsin. Tras su mediática y apasionada relación con Hande Erçel, una relación que dejó huella en el corazón de muchos, todo apunta a que Kerem ha vuelto a encontrar el amor, y esta vez, al lado de Elif Yilmaz, una talentosa diseñadora de moda con un perfil más reservado. La discreción con la que parece haberse desarrollado esta relación, en marcado contraste con la exposición mediática de su anterior noviazgo, sugiere una etapa más madura, más personal y quizás más profunda para el actor. Las pruebas son cada vez más evidentes, las piezas del rompecabezas encajan, y aunque esperamos una confirmación oficial para tener todos los detalles claros, la felicidad que se percibe en las imágenes y la complicidad evidente son indicios muy claros de que el amor ha vuelto a llamar a la puerta de Kerem. Y hasta aquí nuestro recorrido por las últimas noticias del corazón de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranarles esta noticia, compartir con ustedes todas las especulaciones, las pistas, los detalles que hemos ido recogiendo y sobre todo, reflexionar sobre lo que esto puede significar para Kerem y para sus fans. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué piensan de esta nueva pareja? ¿Les parece que Kerem y Elif hacen buena pareja, que tienen una buena química? ¿Les sorprendió esta noticia, o ya lo esperaban? Dejen todos sus comentarios, sus impresiones, sus teorías, sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerles, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante y bien informado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que es una forma fantástica de mostrarnos su apoyo y que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema, para que nadie se pierda esta noticia y todos podamos estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, les invito una vez más, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todo lo nuevo que publicamos, de nuestros próximos vídeos, de nuestras primicias y exclusivas. Ustedes son el motor de este canal y su apoyo es invaluable. Les agradezco enormemente por haber estado aquí, por ese tiempo, por su atención y por su constante apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más entretenimiento y todo lo que les gusta. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho y sigan sonriendo.